enfrenta a su padre por el control del universo. Y logra más poder del que jamás haya ostentado un dios. Esta es la historia de Zeus, el comandante en jefe de la mitología griega. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era realidad. La vía para dar sentido a un mundo aterrador. Algunos griegos, siglos antes de Cristo, creían que Zeus era el único dios verdadero y que las peores catástrofes de la naturaleza eran una señal de su ira. Este es el mito de Zeus, como se narró originalmente, y la sorprendente verdad que se oculta tras él. La lucha de los dioses. Zeus. Si controlas el cielo, controlas el mundo. En la mitología griega, ese poder pertenece a un dios. Zeus. Es el soberano que reina y hace justicia. Amo de los hombres y de los dioses. Zeus era el rey de los dioses, pero también era responsable de administrar justicia, tanto a los dioses como a los mortales que vivían en la tierra. La mitología griega es realmente especial, porque algo que los griegos tenían que hacer cuando adoraban a los dioses era simplemente cumplir lo que les ordenaban, para que los dioses no los aplastasen. Como comandante de los cielos, Zeus tiene el poder de la naturaleza a su disposición. Y con él, el arma más devastadora de todas. El símbolo más poderoso de Zeus es el rayo. Lo lleva siempre. Es su equipo básico. Y es algo que lo convierte en la más poderosa de todas las divinidades. Atribuir el rayo a Zeus fue la forma que los griegos encontraron para explicar lo inexplicable. En una época anterior a la ciencia, la mitología ponía rostro a las fuerzas que conmocionaban al mundo. Los griegos usaban la mitología para intentar comprender por qué el mundo funciona de la forma que lo hace. No tenían explicaciones científicas para el origen del universo o por qué un rayo impactaba en un lugar o en otro y en un momento dado. El mundo natural les resultaba aterrador. Por eso lo asociaban con lo divino. Todo en general eran señales del poder de los dioses, que podían usar este poder para castigar a la gente que no los hubiera adorado adecuadamente. El poder de Zeus sobre la naturaleza lo convertiría en el dios más temido de Grecia. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? Todo lo que sabemos de Zeus comienza con los relatos de un escritor de la antigua Grecia, Hesíodo, que datan de aproximadamente el año 700 a.C. Su libro, titulado Teogonía, recogía la visión de la creación que tenían los antiguos griegos. Es algo similar a lo que significa el libro del Génesis para nuestro mundo. La teogonía es el intento de Hesíodo de dar sentido al mundo, de ponerlo en orden. Habla de una rivalidad familiar dinástica que acaba generando un cosmos perfectamente ordenado, el que hoy conocemos. En el mito, Zeus no es rey de los dioses desde su nacimiento. Surge de la oscuridad para desafiar a su padre por el control del universo. Y eso no será fácil. Su padre es Cronos. Es el rey de los titanes, los dioses más poderosos del universo. Los titanes son una dinastía antigua de dioses griegos. Son bastante limitados, no son demasiado listos y tampoco están muy civilizados. Como líder de los titanes, Cronos debe tener descendencia. De modo que busca pareja entre su propia sangre, su hermana titán, Rea. El incesto es habitual en la mitología. Los dioses al principio no tenían con quién relacionarse y tener sexo, así que se casaban entre ellos. Hay una vieja idea aristocrática que dice que nadie es lo bastante bueno para nuestra familia excepto nuestra propia familia. Y los dioses griegos están totalmente de acuerdo con esto.
Estos dos hermanos titanes, Cronos y Rea, engendran la siguiente generación de dioses griegos. Son nombres conocidos de la mitología, los olímpicos. Entre ellos están Hades, Poseidón y Zeus. Pero no heredarán la tierra sin más. Tendrán que luchar por ella. A Cronos le preocupaba tener hijos porque temía que alguno llegase a ser más importante que él y ocupase su lugar. El padre teme ser reemplazado por su hijo. Así es la psicología humana. Está en Freud. Y Freud extrajo la idea de la mitología clásica. De modo que este miedo de perder el poder ante la siguiente generación era real. Si tenías un hijo y algo de valor, llegado un momento no podías perder de vista a tu hijo. Su solución al problema fue tragarse vivos a todos sus hijos en cuanto su mujer daba a luz. Los devoraba. Dado que son inmortales, los hijos que Cronos se ha tragado no están muertos, solo están encerrados en su estómago. Él intenta controlarlos y evitar que salgan al mundo y lleguen a alcanzar un poder que pueda derrocarlo. Para los griegos que narraron el mito se trata de un acto espantoso. El canibalismo era considerado tan deplorable entonces como ahora. Los autores griegos muestran sus temores a través de la mitología. El canibalismo, el sacrificio, eran tabúes horribles. Y al proyectar eso sobre los dioses, preveían las consecuencias de esos actos. Rea está horrorizada. Se han tragado a sus 5 hijos vivos. Y vuelve a estar encinta. Pero esta vez tiene un plan. Se escabulle y da a luz en secreto a un hijo. El futuro rey de los dioses. Zeus. Pero Cronos espera otro hijo que tragarse. Así que Rea envuelve una piedra en una manta de bebé y se la ofrece. Sin pensárselo 2 veces, Cronos coge el bulto y se lo traga. Rea ha llevado a cabo su plan. Cronos se ha tragado una piedra en lugar de a Zeus. Este, que es un bebé, desaparece. Es ocultado en lo que los antiguos narradores de mitos describen como los pliegues de la tierra. Zeus se ha salvado por la inteligencia de su madre. Es una historia memorable. ¿Pero podría existir realmente la cueva secreta del mito? Parece que los antiguos creían que sí. Creían que Zeus había nacido en la isla de Creta. En esta cueva de una montaña. Esta cueva de la isla de Creta es tal vez el santuario más importante para la adoración de Zeus. Está considerado uno de los posibles lugares en los que el bebé Zeus fue ocultado a su propio padre. Las excavaciones realizadas en la cueva revelaron que este lugar había sido visitado por numerosos peregrinos del mundo antiguo. Era un lugar a donde acudían a adorar a Zeus. ¿Cómo lo sabemos? Hemos desenterrado miles de ofrendas y objetos rituales dedicados a Zeus, procedentes de todo el Mediterráneo. Un hallazgo en particular apunta directamente al mito de Zeus. En la cueva hallamos estos escudos que seguramente estaban colgados en los muros, y su utilización para chocarlos uno contra otro indica que la gente defendía a Zeus. Eran para amortiguar sus lloros cuando era pequeño, para que Cronos no lo oyera. Un hijo elegido, ocultado para salvarle la vida. A cristianos y a judíos, la historia del nacimiento de Zeus les resulta muy familiar.
Muchas tradiciones religiosas y mitológicas narran la historia de niños sagrados o divinos que son ocultados para protegerlos, para que puedan llegar a la edad adulta y cumplir su destino. Pensemos en Jesús, que fue ocultado en un establo para protegerlo de Herodes y que no lo encontrase, o Moisés, que fue escondido en Egipto. En el mito, Zeus alcanza secretamente la mayoría de edad dentro de la cueva. Pasa por un periodo de entrenamiento lejos del alcance de Cronos y va haciéndose cada vez más fuerte y convirtiéndose en un hombre. Zeus pasó toda su infancia preparándose para cumplir el destino que tenía marcado. Desafiar a su padre y a los titanes por el control del universo. Zeus ha escapado al destino de sus hermanos, tragados vivos por su padre, el titán Cronos. En el interior de una remota cueva oculta, crece y se convierte en un dios completamente formado. Ya está listo para iniciar la épica lucha de poder para la que ha nacido. Para vengar los salvajes actos de su padre. Para liberar a sus 5 hermanos olímpicos del vientre de su padre. Y para arrebatar el control del mundo a los titanes que ahora lo gobiernan. Para él la apuesta es tremendamente alta. Si tiene éxito será el señor del universo, pero si fracasa muy bien podría acabar en el Tártaro. El Tártaro, el nivel inferior del Hades y el equivalente al infierno en la antigua Grecia. El Tártaro era la parte del Hades a la que iban los condenados. Las personas que eran malas o que cometían ofensas contra los dioses en la tierra eran enviadas allí. Si fracasa en su intento de arrebatarles el poder a Cronos y a los titanes, Zeus se verá condenado a ese lugar por toda la eternidad. Pero si triunfa, mandará sobre los dioses y los hombres desde su trono en la cumbre del monte Olimpo. En el mito griego, el monte Olimpo es el rascacielos en el que viven los dioses, pero también es un lugar real. Es el pico más alto de Grecia, que se eleva casi 3000 metros sobre el nivel del mar. Y es un enclave natural para los poderes sobrenaturales. Los griegos creían realmente que sus dioses vivían físicamente en el monte Olimpo. Para ellos era importante saber dónde estaba el paraíso, dónde vivían los dioses. Desde su campamento base en el monte Olimpo, Zeus tramó la rebelión contra Cronos y los titanes. Zeus necesitaría a sus hermanos para alcanzar el poder absoluto. Se trata de una disputa familiar típica. Por esa razón, Zeus acude en primer lugar a su propia sangre. Sabe que sus aliados más fuertes serán sus 5 hermanos, los olímpicos, ya adultos completamente formados, pero que siguen atrapados en el estómago de Cronos. Si consigue liberarlos, los olímpicos podrían inclinar la balanza a favor de Zeus y ayudarle a destruir a los titanes para siempre. Quería liberar a sus hermanos y hermanas, así que preparó una poción. Sigilosamente, Zeus entra en la guarida de Cronos y vierte la droga en la taza de hidromiel que toma cada noche. Cronos se la bebe y repentinamente enferma. Primero vomita la piedra que su mujer le había entregado en lugar de Zeus. Según la tradición, esa piedra es la piedra angular del lugar más sagrado de la antigua Grecia. El templo de Delfos, donde vivía el oráculo. Delfos es un santuario al que acudía gente de todas partes para consultar al dios. Tenía línea telefónica directa con los cielos
para hallar cualquier respuesta. Hoy en día, miles de años después de que se contase esta historia por primera vez, la piedra que Cronos supuestamente vomitó sigue allí. Mismo en el centro del complejo del templo de Delfos hay una piedra antigua en forma de huevo. Se cree que es la misma piedra que sustituyó a Zeus, la que Cronos se tragó. Y si nos acercamos hasta allí, al templo de Delfos, los habitantes de la zona nos dirán que aquella piedra es la misma que estuvo en el estómago de Cronos. En el mito, tras vomitar la piedra sagrada, Cronos regurgita a los 5 hermanos de Zeus. Ya están listos para unirse a su revolución. Lo que distingue a Zeus como líder frente a otros que hubo antes es su inteligencia. Es capaz de persuadir y convencer a quienes le rodean de que él debería ser el líder, y es capaz de formar coaliciones. Zeus ya tiene a sus hermanos de su parte, pero necesita más músculo para enfrentarse a los titanes. Y hay otros miembros expulsados de la familia que también buscan venganza. Son los hermanos olvidados de Cronos, los cíclopes y los hecatónquiros. Pero para encontrarlos, Zeus tendrá que ir al infierno. Cronos temía el poder de los hecatónquiros y de los cíclopes, así que los encerró en el Tártaro. Zeus sabía que si lograba su apoyo podría usarlo para sus propios fines. Baja al Tártaro para hablar con los hecatónquiros y les dice: os trataré con gran respeto. Sé que mi padre, Cronos, os ha maltratado, pero ahora yo os he liberado y tenéis una deuda conmigo. Ellos se conmueven y contestan: sí, gran Zeus. Nos damos cuenta de que no solo eres muy poderoso, sino que también sabes cómo tratar bien a la gente. Lucharemos a tu lado. En señal de gratitud por haber sido liberados, los cíclopes ofrecen un regalo a Zeus: el poder del rayo. El rayo es una de las fuerzas más poderosas y devastadoras. Cuando un arco de rayo cruza el aire, ese aire alcanza durante unos instantes una temperatura que supera los 27.000 grados centígrados. Eso significa 5 veces la temperatura del Sol. El rayo le confiere a Zeus el poder para dominar el universo. Con este rayo nadie será capaz de vencerle. El campo de batalla ya está decidido. Los titanes lucharán desde el monte Otris, los olímpicos desde el monte Olimpo. Entre ellos se encuentra la llanura de Tesalia. Pero este lugar no es solo un campo de batalla mítico. Si observamos un mapa de la Grecia moderna, vemos que Tesalia es la parte central de Grecia. Es la llanura más grande, la llanura más fértil de Grecia desde la antigüedad hasta hoy. Tesalia tiene un largo historial sangriento, que se extiende desde las guerras greco-persas del siglo V a.C. hasta las guerras mundiales del siglo pasado. Y es aquí donde tendrá lugar la batalla definitiva entre los dioses. Pertrechado con un arma de destrucción masiva y con una fuerza de élite a sus órdenes, Zeus se prepara para una batalla que sacudirá al planeta. Y hoy en día, un lugar real podría conservar todavía las cicatrices. El momento decisivo de la mitología está a punto de producirse. La batalla entre padre e hijo está a punto de comenzar. La vieja guardia de Cronos y sus titanes se enfrentan a la sangre nueva de Zeus y los olímpicos. El resultado decidirá quién lo controlará todo. Desde la cumbre del monte Olimpo, Zeus envía la furia del rayo para que caiga sobre el ejército de su padre. La contienda sacude la tierra hasta su propio núcleo. La única idea que define esta batalla es choque de dos mundos. Todas las fuerzas del universo actúan a la vez. Tenemos a los hecatónquiros por un lado, que arrancan trozos enormes de montaña y los lanzan contra las montañas del otro lado. Por parte de los titanes tenemos un montón de fuerza bruta y de resistencia bruta. Son capaces de encajar un golpe y volver a atacar.
Es una escena apocalíptica y no enteramente un mito. Los expertos han determinado recientemente que en el mundo antiguo se produjo un acontecimiento real e igual de aterrador. Hace unos 3600 años, la isla griega de Santorini experimentó una de las explosiones volcánicas más devastadoras de la historia. Sus efectos se sintieron hasta en California. La explosión volcánica ha sido el seísmo aislado más importante de la Tierra en los últimos 27.000 años. Para hacernos una idea de lo enorme que fue, podemos imaginar una montaña de 5,5 kilómetros de altura que sale volando por los aires. En 2006, los científicos descubrieron que la erupción de Santorini había sido más potente todavía de lo que pensaban en un principio. Las excavaciones revelaron depósitos de ceniza volcánica apilada a 20 pisos de profundidad y que cubrían un radio de 45 kilómetros alrededor de la isla. Basándose en estas pruebas, ahora se cree que la erupción desencadenó una potencia equivalente a la de 50.000 bombas de Hiroshima. Una explosión tan potente habría aniquilado buena parte del mundo griego. Para los supervivientes que no sabían cómo funcionaba un volcán, solo podía deberse a la ira de los dioses. Cuando los antiguos narradores de mitos contaron la historia de las grandes batallas cataclísmicas que sacudieron la Tierra, no lo hicieron partiendo de cero. Enormes sucesos sísmicos habían quedado grabados en la memoria colectiva anterior antes de que estos narradores de mitos escribiesen sus historias. Cuando está a punto de concluir la lucha de dioses del mito, parece que Zeus está a punto de hacerse con el control del universo. Sus poderosos aliados han inclinado la balanza y los olímpicos ya acarician la victoria. Pero los titanes disponen de una última arma. Desde las profundidades del Tártaro invocan a una bestia colosal. Tifón. Tifón es un monstruo muy fuerte y poderoso que desafía al mismísimo Zeus. Le exige un último esfuerzo. Debe superar a este monstruo final, este reto final, para asegurar su reinado sobre el universo. Es un combate encarnizado sobrenatural. Una lucha definitoria entre el bien y el mal. Y todo se decidirá con el arma definitiva. Zeus y Tifón están inmersos en esta batalla épica final, y Zeus lo vence gracias a su rayo. Con un ataque final, Zeus envía a Tifón y a sus aliados titanes al Tártaro, donde estarán condenados a pasar toda la eternidad en un abismo abrasador. Según los antiguos, desde el otro lado del Mediterráneo, desde la isla de Sicilia, los enemigos de Zeus descendieron al infierno a través del cráter volcánico del monte Etna. Las leyendas locales cuentan que Tifón todavía está allí dentro, y a él se deben todas las erupciones volcánicas que se han producido durante siglos. Los griegos usaron este mito para explicar por qué salía lava del volcán. O bien era un rayo de Zeus que salía disparado, o eran las llamas de Tifón que seguían avivándose desde el centro del volcán. También se dice que Tifón provoca tormentas de viento muy destructivas. De hecho, su nombre ha bautizado un fenómeno meteorológico. Pero en el mito, las nubes de tormenta se han disipado por el momento. La victoria de Zeus sobre su padre le convierte en el rey de los dioses, el señor absoluto del universo. Hasta ahí el mito. Pero, ¿cuál es la conexión con la realidad? En 2003, en la base del monte Olimpo, se descubrió un templo perdido. Era el elemento central de una ciudad antigua llamada Dión, y estaba dedicado a Zeus.
Dion es una ciudad que fue construida en la base del monte Olimpo, de modo que está muy cerca del hogar de los dioses y diosas olímpicos y en donde vivía Zeus en la mitología griega. De hecho, el nombre de la ciudad Dion significa Zeus. El templo de Dion data del siglo V a.C., la edad de oro de la mitología griega. Esparcidos por la zona hay bloques de mármol con un relieve inconfundible. Águilas. En la antigua Grecia, las águilas eran el símbolo divino de Zeus. Pero hay más. Esta estatua decapitada fue encontrada en un río cercano. Grabada en su base, que tiene 2400 años de antigüedad, hay 3 palabras: Zeus el Supremo. Los expertos debaten qué podría significar esta referencia a el Supremo. Algunos creen que esta estatua podría ser un eslabón perdido entre la adoración que los antiguos griegos profesaban por numerosos dioses y la filosofía monoteísta de cristianos y judíos. Y creen también que este hallazgo es una prueba de que los griegos ya manejaban el concepto de un dios único antes de la aparición del cristianismo. Los griegos identificaban a veces al dios supremo con Zeus. Después de todo, de la palabra Zeus, en su forma original, Zeos, se deriva la palabra latina Deus. Hay razones etimológicas para considerarlo la deidad suprema. Desde el siglo III al I a.C., vemos que surgen diferentes escuelas filosóficas y teológicas que empiezan a proponer una visión nueva, que solo existe un Dios, y que todos los relatos antiguos, todas las narraciones antiguas solo son metáforas que reflejan diferentes aspectos de esta divinidad. Para las personas que veneraban al dios de Dion, está claro que Zeus era muy diferente de los demás dioses griegos. De hecho, muy bien podría ser el único que importaba. En el mito, Zeus ha conseguido el poder absoluto que buscaba. Pero ese poder pronto se verá amenazado por un enemigo inesperado. El rey de los dioses está a punto de ser traicionado por la persona más próxima a él. Zeus ha ganado su batalla épica contra los titanes y se ha instalado en la cumbre del monte Olimpo, como rey de los dioses y señor de la humanidad. Los antiguos griegos adoraban a Zeus por encima de todos los demás dioses, aunque tenía un defecto fatal. Los antiguos dioses griegos eran muy cercanos, tenían defectos, virtudes, debilidades, todo lo que es normal en un humano. De hecho, cuando los griegos de estas primeras épocas pensaban en sus dioses, debemos intentar comprender que ellos creían que sus dioses eran muy similares o a usted o a mí, pero muy, muy grandes. Según el mito, Zeus tiene una debilidad muy humana que amenaza con ser su perdición. Un incontrolable impulso sexual. A Zeus le gustan las mujeres jóvenes. Esa es una de las cosas más entrañables y a la vez más inquietantes de él. Tiene una personalidad muy humana y todas las mujeres jóvenes que ve le gustan. Zeus no se detendrá ante nada para seducir a sus conquistas. Incluso utiliza disfraces. Zeus visita a las mujeres mortales con diferentes disfraces, lo que haga falta para consumar la relación. En diferentes relatos vemos que Zeus se convierte en un águila, un cisne, un toro. Adopta formas muy diferentes, incluso la de un ser humano, imitando la cara del marido de una mujer, para engañarla de modo que pueda acostarse con él. Una diosa joven y hermosa llamada Metis es la primera en llamar la atención de Zeus. Él la toma como esposa. Metis es una joven muy atractiva e interesante, y la cualidad que la distingue es su sabiduría práctica. De hecho, su nombre en griego significa sabiduría práctica. Cuando Zeus la espía, la encuentra muy atractiva. Pero el amor de Zeus por Metis se ve ensombrecido por una oscura profecía que amenaza su poder. Según la profecía, Metis tendrá un hijo que un día arrebatará el trono a Zeus.
De repente, Zeus, al igual que su padre, debe temer a su descendencia. Zeus es un representante más de esta terrible tradición que empieza con el nacimiento del mundo, y según la cual los hijos destruirán a sus padres para ser importantes. Pero Zeus se promete que esta vez será diferente, y toma una medida drástica para asegurarse de que así sea. Se traga a su esposa viva. Una vez más, el amor familiar es presa del poder. La historia se repite. Pero este acto horripilante hará más fuerte y más sabio a Zeus. Al tragarse a Metis, Zeus se hace con sus virtudes, su astucia y su prudencia. Ella se convierte en una parte de Zeus. En cierto sentido, ella es prisionera dentro de su estómago, y se hace con sus cualidades y su capacidad intelectual. A nosotros esto nos parece raro, pero es importante que recordemos que para los griegos uno de los lugares en los que se llevaba la sabiduría y las ideas era el estómago. Por eso, cuando Zeus se traga a Metis, la lleva a una parte de su cuerpo en la que se fraguaban la mayoría de sus ideas. Con Metis desaparecida, Zeus necesita una nueva esposa. Y como su padre, antes que él, la encuentra en su propia familia. Será su hermana, la también olímpica Hera. Ella no es como las primeras conquistas de Zeus. Es la diosa más poderosa de la mitología. El rey de los dioses ha encontrado a alguien a su altura. Entre Zeus y Hera vemos una relación que se establece entre dos personas que son iguales a ciertos niveles. Por eso algunos de los conflictos entre Zeus y Hera me parecen fruto de las dudas y preguntas de los griegos. ¿Qué pasaría si dos personas con el mismo poder tuviesen una relación? Es la reina de las diosas y posee una belleza maravillosa. Es muy inteligente, poderosa, pero también celosa porque Zeus siempre está persiguiendo a otras mujeres. El rey de los dioses sigue con su lista interminable de conquistas sexuales. Engendra más de 100 hijos con una amplia serie de amantes, tanto divinas como mortales. Zeus nunca tuvo un encuentro con ninguna mujer del que no naciese un hijo. Así que en ese sentido es extremadamente viril, extremadamente poderoso. La capacidad de Zeus para acostarse con cualquiera colma una especie de fantasía de los antiguos varones griegos, la esperanza o el deseo de sus vidas. Los hombres fantaseaban sobre esas cosas y creían que había un dios todopoderoso que plasmaba esas fantasías. La promiscuidad de Zeus fue la vía perfecta para que los griegos estableciesen una relación con él. Todos los rincones del mundo griego presumían de tener un hijo natural suyo. A medida que la fama y el poder de Zeus crecían en la antigua Grecia, cada vez más ciudades y aldeas querían que las asociasen con él y establecían una relación real entre Zeus y alguna mujer mortal del lugar que había engendrado a un descendiente o a la familia gobernante local. Pruebas de estas relaciones se pueden encontrar todavía en varias ciudades a lo largo del mundo griego: Atenas, Tebas, Magnesia, Macedonia. Todas ellas llevan los nombres de hijos de Zeus. Pero hay alguien que no está demasiado contento con la abundante fertilidad de Zeus. En el mito, su mujer, Hera, está harta. Se promete que hará pagar al rey de los dioses por sus flirteos crónicos. No le gusta que la humillen ante los otros dioses, así que se vengará de su marido. Hera reúne a los otros olímpicos y allana el terreno para una revolución. Hera acude a sus compañeros los dioses olímpicos y les dice: ¿por qué manda Zeus? No es más poderoso que el resto. Si nos unimos lo derrocaremos. Así que deciden sublevarse y encadenan a Zeus. Zeus despierta de su siesta y se encuentra atado.
prisionero en su propio lecho. Es la traición por excelencia. Una conspiración tramada por los hermanos a los que había salvado en el pasado. La revolución de los dioses fue la mayor amenaza a la que se había enfrentado Zeus jamás. Nunca pensó que los mortales pudieran desafiar su poder. Pero la suma de todas las fuerzas de los dioses olímpicos podía derrotarle. Podríamos decir que este es uno de los momentos más terribles en la carrera de Zeus. Estaba a punto de perderlo todo. Pero justo cuando todo parecía perdido, obtiene la ayuda de unos viejos aliados. Los hecatónquiros. Cuando se enteran de que Zeus tiene problemas, acuden en su rescate. Rompen sus cadenas mientras los olímpicos corren para ponerse a salvo. Zeus sobrevive al intento de golpe de estado. Ahora es momento de cobrarse la venganza. Su mujer, Hera, es condenada a colgar desde el cielo con unas cadenas de oro. Su hijo, Apolo, y su hermano Poseidón son condenados a trabajos forzados. Se les ordena construir uno de los monumentos más simbólicos del mundo antiguo, las enormes murallas de Troya. Es otro ejemplo de cómo el mito explica lo inexplicable. A los griegos antiguos, las murallas de Troya les parecían demasiado resistentes para haber sido construidas por el hombre. Por eso el castigo impuesto por Zeus a Apolo y Poseidón ayudó a explicar su existencia. Sus ruinas todavía permanecen. En la antigüedad, la gente pensaba que habían sido construidas por los dioses o por algún tipo de intervención divina en nombre de los troyanos. En el mito, Zeus ha hecho justicia con quienes le traicionaron. Pero serán los seres humanos los que se lleven la peor parte de su ira. Esa ira llegará en forma de una enorme inundación, que incluso podría relacionarse con la historia bíblica de Noé. El dios más poderoso de Grecia ha sobrevivido a un intento de golpe de estado. Imparte justicia inmediatamente a los conspiradores, pero todavía no ha terminado. Ahora la humanidad experimentará toda la fuerza de su ira. En la antigüedad, el temor a un castigo de Zeus evitaba que muchos griegos se metiesen en líos. Cuando alguien hacía algo mal, debía tener mucho cuidado de que Zeus no le lanzase un rayo. Hay numerosos ejemplos en la historia griega en los que vemos a Zeus destruyendo ciudades y civilizaciones enteras, porque pensaba que los humanos se habían excedido, que habían blasfemado contra los dioses o que se habían vuelto demasiado orgullosos y no debía permitirles vivir más. El escritor griego Hesíodo escribió que sin el temor de la ira de Zeus, los humanos vivirían como bestias y los débiles estarían en manos de los fuertes. Zeus es el guardián del orden. Es quien trae la justicia y la civilización. Cuando se producía alguna catástrofe natural en el mundo real, los griegos creían que había sido enviada por Dios para castigar a los hombres malvados. A menudo se inventaban historias para explicar por qué el Dios Supremo se había enfadado tanto. Según el mito, el momento de ira más aterrador de Zeus se produjo cuando descubrió a los humanos practicando el canibalismo. El canibalismo era muy importante en la antigua religión griega, porque lo consideraban algo atroz. De hecho, la ingesta de carne humana es algo que se atribuye a los lobos o a los perros, pero raramente a los seres humanos.
A Zeus no le resulta desconocido el canibalismo. Su propio padre Cronos se había tragado a todos los hermanos de Zeus. Cuando descubre que los mortales están haciendo lo mismo, se enfurece y jura que destruirá a la raza humana con una inundación catastrófica. Pasan 9 días y 9 noches. La lluvia es implacable y la tierra se ahoga lentamente. El agua alcanza el pico del monte Parnaso, que se alza a más de 2.400 metros de altura. Por todos los confines de la tierra, la raza humana perece. Cuando cesa la lluvia, solo 2 mortales permanecen con vida. Increíblemente han sobrevivido a la tormenta construyendo un arca. Unas inundaciones terribles, un arca y solo 2 humanos supervivientes. El paralelismo con el Antiguo Testamento es sorprendente. Podría ser la inundación bíblica de Noé. Podría ser el diluvio de Zeus. Algo similar a las numerosas historias de desastres provocados por el agua que vemos en una amplia variedad de culturas. Todas estas historias remiten a una catástrofe natural que afectó a la memoria colectiva de las personas que vivían en la parte oriental del mar Mediterráneo. Un diluvio como el descrito en estos mitos habría devastado a la humanidad. ¿Pero pudo haber ocurrido realmente una inundación de ese tipo? En la última década, los científicos han descubierto pistas impresionantes que demuestran que sí. Las investigaciones han desvelado que cuando se produjo la última edad de hielo, hace unos 7.000 años, las aguas de los glaciares derretidos llegaron hasta la cuenca del Mar Negro y sumergieron de repente casi 440.000 kilómetros cuadrados de tierra firme. Para estas personas el mundo entero se inundaba. Y seguramente les pareció que habrían enojado mucho a los dioses para que de repente les lanzasen este desastre. ¿Podría ser este el desastre real que inspiró el relato de la inundación causada por Zeus? En el mito, Zeus ha conservado el poder a pesar de la fuerte oposición. Pero hay un rival más con el que no contaba. Jesucristo. En el siglo I después de Cristo, su mensaje sacudiría al mundo y destronaría al Dios reinante en Grecia. Cuando apareció el cristianismo, prometiendo la salvación en la vida eterna, le dio a la gente algo en lo que creer, algo que podría ocurrirles después de la muerte. Y el cristianismo encontró muchos seguidores. El dominio absoluto de Zeus sobre la humanidad vaciló ante esta nueva religión que se extendía por el mundo mediterráneo. Con el tiempo, la misma civilización que lo había adorado lo rechazaría. En la antigüedad no había fuerza más poderosa que Zeus, excepto una, el destino. Ni siquiera Zeus podía cambiarlo. Por mucho que quisiera alterarlo, cambiarlo o redirigirlo, él mismo estaba sujeto a los dictados del destino. Antes de la aparición del cristianismo, el mito de Zeus había cautivado al mundo griego durante miles de años y le había convertido en el más temido y respetado de todos los dioses. Pero él solo fue uno de los muchos, de Grecia y otros lugares, que dejaría su marca sobre la humanidad. Algunos siguen siendo nombres familiares: Hércules, Hades, Medusa. Y cada una de sus historias es una ventana a un mundo perdido hace mucho tiempo. Un código esperando a ser descifrado. Estos mitos nos revelan de forma extremadamente poderosa los estratos ocultos que subyacen bajo nuestras vidas conscientes y despiertas, nuestra comprensión del mundo. Y como si fuese arqueología psíquica, podemos excavar para sacarlos y ver lo más recóndito de la mente humana. Esa es la razón por la que estos mitos son tan poderosos.